Nuevamente con ustedes, amigos. Qué placer. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias porque nos llegan a enriquecer con sus comentarios en nuestro canal de YouTube o en Facebook, ¿no? Por ejemplo. Continuaremos hablando de liderazgo. La semana pasada, nuestro invitado, el alma de estos conversatorios, el doctor en educación Alejandro Rodríguez, esbozaba ya lo que es el liderazgo. Principales tipos de liderazgo, si un líder se hace o nace, en fin. Entonces, le solicitamos continuar con el tema. Si él no tiene inconveniente, por supuesto, y ustedes, que seguro estamos, tampoco. ¿De qué no? Tampoco. Bueno. Nuevamente con nosotros el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, en California, el doctor Alejandro Rodríguez. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? Jorge, buen día, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos para continuar el diálogo sobre el liderazgo. Encantado. Y también Karina Aguilar Castro, futura contadora pública, ya está en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cari. Muy buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias. Pronto, seguramente estarán ya con nosotros, se reintegrarán la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, directora general de Scriptamanent, y otro futuro contador, también de la UNAM, Ángel Almaguer. Cari, pues sin más, te pido que comiences el conversatorio. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Doctor Alejandro, pues como lo mencionábamos en el conversatorio pasado, que veíamos los distintos tipos de liderazgo, hay uno en especial que me llamó bastante la atención y es el liderazgo auténtico. Mi pregunta sería, ¿de qué trata este liderazgo, el liderazgo auténtico? Muy bien. Gracias, Karina, por el interés en los temas del conversatorio. Y fíjate que la pregunta que me haces es un tipo de liderazgo que es actual. Me refiero, la reflexión sobre esta manera de entender el liderazgo inicia hacia el 2000, 2003, 2004. Uno de los principales autores se apellida George, que reitero, me permitan, lo pueden encontrar profundizado en el texto que tengo aquí a mi lado. Y él plantea una situación interesante. Fíjate que comienza hacia el 2000, una realidad donde los líderes necesitaban ser más completos en la manera de entenderlos. Previo a ellos se manejaban algunos rasgos que puedas transformar la organización, que puedas generar más ganancia, que puedas tener un impacto más alto. George, con otros autores, comienza a decir, bueno, busquemos rasgos de autenticidad en un líder. Y aquí no estamos entrando todavía en el plano moral. El primer rasgo que él maneja, Cari, ante tu pregunta es, para George y este grupo de personas que reflexionan sobre el liderazgo auténtico, el primer rasgo es que un líder auténtico entiende el propósito de su persona y de su vida. Esto ya habla de algo profundo. No solamente es ponerme al frente de una organización o ser promovido a una posición de más jerarquía. El líder auténtico vive la pasión de tener un propósito en su vida y un propósito en su persona. Y aquí podemos ampliarlo un poquito, ¿no? Es hablar de que no basta ser jefe. Si hablamos de líder auténtico, se necesita que sepas quién eres y para qué vas a utilizar este tipo de posición. Cosa que me atrevo a decir, Cari, por desgracia, algunos líderes en nuestro contexto social y político es un rasgo que no tienen. Si no hay un propósito claro que va vinculado al segundo, porque alguien dirá, bueno, si hay propósito. El segundo rasgo, Cari, es un líder auténtico practica valores que le solidifican,
que le hacen íntegro. Y entonces estamos viendo un primer rasgo. Tengo claro hacia dónde voy, tengo claro que la posición con liderazgo me permite impactar a los demás, pero lo voy a hacer apoyándome en un grupo de valores que me hacen ser íntegro. Un grupo de valores que no se negocian. Quizá otros sí, pero unos no. Esos son el núcleo. Y ahí es donde te digo que si unes estos dos elementos, reitero, me atrevo a afirmar que algunos líderes, o a quienes les llamamos líderes, que están en alguna posición o tienen algún cargo público o en la iniciativa privada, en este rasgo no son líderes auténticos, hablando de esta propuesta, de esta teoría. Pasión, integridad. Hay otros tres, pero no sé si quieras que profundice un poco más, Cari, o me sigo con los otros tres rasgos de un líder auténtico. Adelante, me gustaría que profundizara un poquito más en este liderazgo auténtico. Ok, entonces llevamos una pasión fuerte porque tiene un propósito en la vida. Llevamos una integridad porque hay un grupo de valores que lo sostienen, que le sostienen a él. El tercero, Cari, es que logran ser compasivos. Hay rasgos de compasión. ¿Por qué? Porque si yo entiendo quién soy y para qué estoy, no puedo olvidar que el que está frente a mí es alguien semejante a mí, que también tiene un propósito, tiene unos valores y quiere algo en la vida. Y entonces hablamos de compasión. Compasión tiene muchas acepciones. En la teoría del liderazgo auténtico, la compasión es porque el otro es semejante a mí, logro ser empático. De ahí que hay compasión. El cuarto rasgo, interesante también, es las conexiones necesarias contigo mismo, con los que te rodean y con la naturaleza. Son necesarias las relaciones armónicas, equilibradas, sanas. No puedes estar solo. Y aquí se abre otro grande espacio de reflexión, Cari, Jorge, sobre unas propuestas de liderazgo diferente. Algunos le llaman el liderazgo distribuido o el liderazgo democrático, donde se habla de que ya no es una persona, sino que se distribuye entre muchos la toma de decisiones, con sus rasgos cuestionables y favorables. Sería en algún otro conversatorio, si del espacio. Y el último elemento interesante, Cari, a tu primera pregunta es que son consistentes. Y hay una palabra que se usa poco hoy, pero se va recuperando en el ámbito educativo. El que es consistente es porque es autodisciplinado. Tiempo atrás la palabra disciplina implicaba orden, implicaba hábito, implicaba constancia que genera consistencia. Todo un reto hoy, ¿eh? Si me preguntas desde la parte educativa, todo un reto lograr personalidades consistentes. Cuesta trabajo ser autodisciplinado. Cuesta trabajo clarificar cuál es el propósito de vida. Cuesta trabajo definir los valores que sostienen tu persona. Porque la sociedad nos lleva, Cari, a vivir rápido, a responder al estímulo. Poca reflexión, mucha acción. Poco humanismo, mucha parte tecnificada. ¿Cómo ves en este primer acercamiento a la teoría, Jorge? ¿Cómo ves? Interesante, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿Hay alguna pregunta más, Cari? Sí, me gustaría que se pudiera retomar los otros tipos de liderazgo brevemente. Ok, entonces, si más o menos, bueno, si quieren profundizarlo, les digo, me he dado el espacio a seguirlo en un capítulo del texto, de profundizar esta teoría. Los otros que te mencionaba, Cari, si gustas, Jorge, si lo es conveniente, lo profundizamos en algún otro conversatorio. ¿Cómo no? Este liderazgo transformacional, que es de los más conocidos, hace 20 años fue el boom en en muchas partes del continente. Está el liderazgo carismático,
del cual se ha hablado por la situación que hemos vivido en el país en los últimos años respecto a nuestros líderes, sobre todo políticos. Y está también el liderazgo que se puede considerar como liderazgo de servicio, que también es otra teoría. Son estos cuatro los más renombrados porque detrás de ellos hay instrumentos que intentan medir estos rasgos y a la vez han sido los más, vamos a llamarle así, los más conocidos o comercializados. Cada uno tiene sus cualidades propias y tiene su perspectiva propia. Pero reitero, lo que decía en el conversatorio previo, porque puede ser la siguiente pregunta, me adelanto a lo mejor. ¿Existen líderes auténticos al 100%? Yo te diría, casi en todas las personalidades se da mezcla de liderazgos diferentes. Puede ser un líder auténtico con rasgos carismáticos, puede ser un líder transformador con rasgos de autenticidad. Ahorita definimos muy brevemente este primer tipo de liderazgo. Eso es. Hay un tema, un concepto que golpea mucho mi mente. El de ese liderazgo predestinado o por predestinación. El de ese liderazgo que surge en Europa en Edad Media, que da motivo a la Contrarreforma. Por ejemplo, el liderazgo calvinista que señala que los escogidos de Dios son exitosos y poderosos y los otros no. Y veo que en mucho ese concepto de liderazgo calvinista ha permeado la actual sociedad, doctor. No sé si usted coincida con un servidor. Yo te diría, Jorge, sin entrar a la cuestión de confesión religiosa, te diría que la reflexión del liderazgo ha sido marcada por el contexto anglosajón. Esto ya nos da una perspectiva. Segundo, al ser anglosajón, de fondo hay esta dinámica, si quieres, un poco en el acercamiento filosófico, histórico, es la cuestión del pragmatismo. El hacer, más que el discurrir, es hacer cosas, obtener resultados, controlar, si es que se puede, la naturaleza para bien y beneficio del ser humano. Eso une las teorías económicas, sobre todo el liberalismo, el neoliberalismo, donde plantean la creatividad del individuo. Une más también toda esta cuestión cultural donde en nuestro continente, para los países del norte, la creatividad, el impulso del individuo debe ser respetado y valorado. Donde si triunfa uno, la teoría dice que nos beneficiamos los demás de su riqueza. Todo este contexto provoca esta idea, te comentaba en conversatorios anteriores, de que los líderes nacían, que era un don, que algunos eran los escogidos. Ha tenido cada vez menos fuerza esto. Una, porque es muy parcial, es discriminatorio hasta cierto punto, y es parte de presupuestos que no se sostienen del todo. Digo, no es el caso, pero si hiciésemos una lista de figuras históricas que asumieron esto, hay gente con un impacto muy positivo a la humanidad y gente con liderazgo y con impactos no positivos. Pensemos en la Alemania del siglo pasado, con un liderazgo muy fuerte, la Italia, con un liderazgo fuerte, que si nos apoyamos en el liderazgo que hoy planteamos, el auténtico, quizá los valores no estaban del todo claros hacia el bien para los demás. Pero también pensemos en la otra parte, ¿no? Tenemos una Teresa de Calcuta, tenemos un Nelson Mandela, tenemos esta perspectiva. De ahí que decía la vez anterior Jorge Cari, cuando hablamos de liderazgo hablamos de influencia, sin entrar todavía en positivo o negativo, en bueno o malo, hasta que no damos el paso a decir,
qué tipo de valores sostienen tu propuesta. Y ahí es donde podemos considerarlo. Y el contexto. No sé si ayudó un poco, Jorge, a la pregunta. Sí, cómo no, doctor, claro que sí. Pues les agradezco mucho, ha sido muy, muy interesante. Le pido al doctor Alejandro Rodríguez que continuemos conforme sus ocupaciones lo permitan, que cada semana podamos analizar los distintos tipos de liderazgo. Hoy vimos el liderazgo auténtico. La semana pasada vimos el liderazgo siervo o de servicio a los demás. Y que cerremos este ciclo de conversatorios, para abrir otro, por supuesto, pero que cerremos este tipo de conversatorios con el tema de la ética aplicada al liderazgo, o el liderazgo que es consciente y practica la ética. Karina Aguilar Castro. Cari, gracias. Muchísimas gracias. A ti, Gracias, doctor Jorge, muchas gracias. Alejandro Rodríguez. Doctor, un placer. Gracias, Cari, gracias, Jorge. A nombre de la doctora Laura Flores Reyes, directora general de Scriptamanent, y de Ángel Almaguer, que también participa de vez en vez en estos conversatorios y es el encargado de la cuestión técnica, su servidor Jorge Santa Cruz les desea sobre todo mucha salud y también armonía en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Hasta muy pronto, México.